Hola, bienvenidos al podcast de la Revolución Mexicana. Hoy estaremos con mi compañero Emiliano y detrás de nuestro podcast está Johnny, el editor, Elliot, el organizador o líder, como quisieras decir. Vamos a comenzar. Quisiera saber qué fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. ¿Cuál fue la razón por la que estalló la revolución, Emiliano? ¿Cuáles son? Entre ellas se encuentran la nula libertad de expresión, la desigualdad social, la sobreexplotación laboral y muchas otras que condujeron al hartazgo del pueblo mexicano, lo que culminó con una serie de levantamientos armados y con el derrocamiento del régimen porfirista? Por lo que yo sé, la revolución duró 7 años, que se prolongó desde 1910 hasta 1917 y dejó más de 1 millón de muertos. La Revolución Mexicana redibujó México hace poco más de un siglo. ¿Cuáles son las consecuencias de las revoluciones? Que no solo suceden, sino que también deben realizarse para evitar golpes militares, protestas o separaciones. Número uno, la destrucción de los centros de poder independientes. Número 2, la concentración de un partido gobernante único. ¿Qué cambió la Revolución Mexicana? Se comenzaron a implementar campañas de vacunación, creación de una gama de seguridad social y mejores en las condiciones laborales, sobre todo en las áreas urbanas. La Revolución Mexicana es un movimiento armado inicial en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó finalmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Estos son los personajes más importantes que participaron durante la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, don Porfirio nació en 1830 en la ciudad Oaxaca. Francisco I. Madero, Emiliano Zapata nació en Aneneculico, Morelos en 1883. Francisco Villa, Venustiano Carranza, el mito de Díaz como el villano revolucionario. A diferencia de lo que se cree, la Revolución Mexicana no finalizó con el derrocamiento de Porfirio Díaz. En realidad, Díaz desapareció del mapa tan solo 6 meses después de que el conflicto comenzara. ¿Te sabes la cronología? Al inicio del mandamiento de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal y que aunas das a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales. Fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concretizar estos sus orígenes como el resultado de las siguientes causas. Políticas. Un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. Sociales. La mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en poder de solos unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente. Las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes aparte de crecer de tierra sufrían el maltrato de los capataces imperando en todo momento las condiciones de servidumbre. De igual forma, las condiciones de los obreros en las fábricas ante extensas jornadas de trabajo que iban de 14 a las 16 horas diarias, a cambio de un salario miserable e injusto, la adaptación de la cultura francesa sobre la cultura nacionalista, pero sobre todo la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender la necesidad de justicia social y de participación política. 1900. Surge la llamado clubes liberales. ¿Quiénes fueron? Los liberales de los diferentes estados de la República, residentes en la Ciudad de México, se dan a la tarea de formar clubes políticos para impulsar la candidatura del primer jefe Venustiano Carranza a la presidencia de la República.
¿De qué trataba este periodo? Desde el cual se atacó la dictadura del general Porfirio Díaz, lo que provocó la persecución y el encarcelamiento de sus editores en múltiples ocasiones, tanto en México como en los estados. 1902. Se celebra el Congreso Liberal de San Luis Potosí, promovido por Camilo Arriaga. 1903. Se realiza el proceso electoral mediante el cual el general Porfirio Díaz vuelve a ser electo como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. Tras este suceso hubo muchas protestas y desconformidades con las cuales Porfirio Díaz respondió con asesinatos y cárcel. 1904. La Constitución Política de México es reformada, estableciéndose el periodo presidencial por 6 años y se instituye la vicepresidencia. Los liberales presos salen de la cárcel y se exilian en los Estados Unidos. En 1909 surgen dos grupos principales dispuestos a la lucha electoral: el Partido Nacional Democrático y el Partido Antirreeleccionista, en cuyas filas se hallaban Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vasconcelos y Luis Cabrera. Muy interesante, la verdad. Fin del Porfiriato. El día 21 del mismo mes se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, dando fin el día 25 a la época del Porfiriato. Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra, en calidad de presidente interino. Gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año. Mientras Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán Ipiranga, con destino a Francia, en donde murió el 2 de julio de 1915, en la ciudad de París, a los 84 años de edad. El partido antirreeleccionista fue reorganizado y apareció en su lugar el Partido Constitucional Progresista, cuyo lema era sufragio, no reelección, que presentó la fórmula siguiente: Francisco I. Madero para presidente y José María Pino Juárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las elecciones resultaron triunfantes. 1912. Pascual Orozco da a conocer en marzo el Plan de la Emprendedora o Plan de Chihuahua, en el que se desconocía a Francisco de Madero y se pedían reformas sociales. Orozco derrotó a Francisco Villa, en tanto Madero nombre a Victoriano Huerta comandante de la División del Norte y vence a Pascual Orozco. 1913 surge un movimiento armado dirigido por el general Bernardo Reyes, junto a otro brote de oposición animado por el general Félix Díaz. General Victoriano Huerta fracasaron y fueron llevados presos a la Ciudad de México. No obstante, desde su encierro conspiraron contra Madero y Pino Suárez. Al ser liberados, Reyes se dirigió al Palacio Nacional, pero fue muerto por las tropas federales leales. Por su parte, Félix Díaz y Pascual Orozco se apoderaron de un recinto militar llamado la Ciudadela. El presidente Francisco I. Madero llamó de Cuernavaca a las tropas de general Felipe Ángel para ganar la batalla, cosa que Victoriano Huerta impidió. Esta lucha se extendió del 9 al 18 de febrero de 1913. Huerta abandonó sus deberes para entenderse con el sublemado mediante el Pacto de la Ciudadela, firmado por la Embajada de Estados Unidos y que renunciaron ante el Congreso del 19 de febrero, quedando como presidente Pedro Lascurain, cuya gestión se prolongó de las 10:34 a las 11 de la mañana de aquel día. Este nombró ministro de gobernador a Victoriano Huerta y se hizo cargo del poder. Gracias por escuchar nuestro podcast.